Queridos amigos, hoy quiero hablarles de un tema que nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida. Incluso quiero tratarlo porque creo que ahí subyace la raíz de muchas dificultades de algunas personas que acuden a una consulta de psicología. Y el tema que quiero tratar tiene que ver con crear un plan de crecimiento personal. He dicho en muchos ámbitos que quien no tiene metas no encuentra el camino, que quien no tiene propósitos de vida le pierde el sentido a todo, incluso teniendo todas las posibilidades para estar bien, para sentirse bien, para ser feliz. Tener metas nos ayuda también a adquirir habilidades, a desarrollar hábitos en cualquier área de nuestra vida, y eso es muy importante si apuntamos a nuestro crecimiento personal. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan, y ojalá todos, desean mejorar en muchas áreas, pero ¿por qué a la mayoría de las personas nos cuesta tanto lograr esas metas personales? Estamos muchas veces en esa perspectiva de querer un nuevo inicio, un nuevo comienzo, de generarnos metas a futuro, pero parece que muchas veces eso se queda en simples intenciones. Bueno, pues yo tengo que decir al respecto que tener esto que yo llamo un plan de crecimiento personal bien definido, pues puede ayudarnos a identificar esas metas, a adquirir esas habilidades y a descubrirlas también, a desarrollar esos hábitos en cualquier área de nuestra vida, porque bien decía alguien que muchos de nuestros obstáculos o muchos de nuestros problemas tienen que ver con el hecho de que pues no tenemos buenos hábitos, y la psicología a veces se convierte en ese ejercicio, ¿no? En tratar de identificar esos malos hábitos y transformarlos en buenos hábitos, hábitos en nuestra forma de pensar, acerca incluso de nosotros mismos, hábitos de constancia hacia dónde vamos, pero si no tenemos una meta clara, pues no sabemos hacia dónde ir. Por eso, reflexionar activamente sobre eso hace que nosotros podamos tener un mayor control sobre muchos aspectos donde sentimos que nos estamos quedando sin fuerzas o tal vez nos estamos perdiendo. Siempre es importante recurrir a un plan. Siempre es importante a través de un plan tener un orden, porque esto nos sirve como una hoja de ruta, digámoslo así, para ayudarnos a mantenernos en una línea definida, para poder encaminarnos, para poder incluso tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Pero reitero, teniendo claro que hay que determinar pues metas, objetivos, propósitos y demás. Un plan de crecimiento también en algunos aspectos puede llamarse un plan de desarrollo individual. Y allí pues hay que tener una descripción de las aspiraciones, tener claras las habilidades y competencias, el nivel de capacidad, de educación, de fuerza, también tener claros los pasos que tenemos que ir dando, ¿sí? En ese plan de crecimiento, y saber interrelacionar cada una de esas áreas, ¿no? Donde el objetivo final de cada uno de nosotros no necesariamente tiene que ser el logro total de lo que nos proponemos, pero sí hay algo de fondo que nos va a ayudar a continuar en esos buenos propósitos, y me refiero a todo aquello que tiene que ver con el crecimiento personal. Nada de lo que nos proponemos, si no lo logramos totalmente, significa una pérdida. ¿Por qué? Porque ha significado también una experiencia de crecimiento personal. Hoy, si tienes más de 20 años, más de 30 años, pues miras hacia atrás y te vas a dar cuenta de una manera muy sencilla que no eres el mismo de antes, no solo en lo físico, sino también en tu forma de pensar y de sentir. Y nuestro objetivo principal tiene que ser ese, y desde ahí tienen que desprenderse los demás objetivos. El crecimiento personal siempre nos ayudará a convertirnos en mejores en todos los ámbitos. Va a beneficiar nuestra salud, nos va a dar bienestar de muchas maneras, es muy útil en muchos aspectos, incluso en nuestros negocios, en nuestras relaciones y mucho más. Jane Goodall decía lo siguiente: lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir
qué tipo de diferencia quieres marcar. Es decir, aquí no se trata de compararnos ni de ser de la forma como otros quieren que seamos. Hay que romper ciertos esquemas teniendo sanos principios, teniendo valores, teniendo la intención siempre de cambiar, no solamente para el bien nuestro, sino que también ese cambio beneficia a los demás. Y ese plan del que les estoy hablando, ¿sí? Ese plan de desarrollo personal o de crecimiento personal, pues tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida, pero es un viaje que emprendemos, ¿no? Es un viaje que no es de un solo impulso, es un viaje de cada día, es un viaje en el que vamos madurando, es un viaje en el que vamos tomando decisiones, es un viaje en el que tenemos que incluir todas nuestras áreas, la física, la emocional, la relacional, la social, el área laboral, el área espiritual tan importante, porque nosotros no podemos enfocarnos solo en beneficios en ciertas áreas. Todo plan de crecimiento debe llevarnos al mejoramiento integral. No podemos controlar toda la vida enfocándonos solo en un aspecto. Y bueno, yo quiero decirte hoy, o quiero darte algunas pautas de cómo crear ese plan de crecimiento personal en unos pasos sencillos. Por eso yo te invito para que en este momento, si puedes, por favor, toma nota de lo que te quiero compartir. Primero, desarrolle su visión. Uno ve en ciertas instituciones que a la entrada, ¿sí? en ese momento en que uno hace ingreso en la recepción, hay unos carteles, dice misión, visión, etc. El ser humano tiene que también tener eso en su vida. Por eso, primer punto, desarrolle su visión. Comience ese viaje de crecimiento personal con una visión clara de dónde quiere llegar, de dónde quiere terminar, en qué tipo de persona quiere convertirse en los próximos 5 o 10 años. Puede que usted no esté seguro en este momento, pero escribirlo le ayudará. Yo les cuento algo personal. Hace muchos años yo escribí en una libreta cómo me quería ver en los siguientes 10 años. Y les aseguro que es muy útil. Es una forma casi de comprometerse con uno mismo. Y aquí es identificar también lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Es fundamental. Ese plan de desarrollo tiene que ir acompañado de motivaciones. En días pasados le comentaba yo a algún amigo y le decía, muchas veces no logramos lo que queremos porque no tenemos la motivación necesaria o porque puede pasar, y en algunos casos es difícil de cambiar, no estamos haciendo lo que nos agrada, nos sentimos obligados, coaccionados, pero bueno, psicológicamente recordemos que lo que pasa fuera de nosotros no nos puede dominar. Nosotros tenemos que saber gestionar interiormente lo que sucede en nuestro entorno, pero sí hay que decir que para tener esa visión o para desarrollar esa visión es fundamental identificar las motivaciones. Eso nos va a llevar a tomar decisiones conscientes que estén alineadas con esa visión. Eso va a despertar todos los días un impulso para poder hacer el trabajo necesario para lograr esos objetivos. Uno de los padres de la psicología, Abraham Maslow, decía, uno puede elegir retroceder hacia la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. Y el crecimiento debe elegirse una y otra vez. El miedo debe ser vencido una y otra vez. Por eso, para tener una visión clara, se debe realizar ese análisis exhaustivo de nosotros mismos. Y pueden ayudar algunas preguntas, te las propongo. Primero, ¿cuál es tu propósito en la vida? Segundo, ¿qué tipo de persona quieres ser? Tercero, ¿a ti qué te motiva, qué te inspira? Cuarto, ¿cuáles son tus creencias y valores en la vida? Y quinto, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son las áreas que debes mejorar? Eso es lo que tiene que ver con el primer punto. Vamos ya al segundo. Segundo punto, realice una verificación de la realidad. Sí, hay que decirlo. Esa frase que tanto se repite por ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se usa de la manera adecuada y es, no podemos
olvidarnos de la realidad. Podemos anhelar muchas cosas, pero sin olvidarnos de la realidad. Por ahí decía alguna vez alguien que yo escuché: el corazón en el cielo, pero los pies en el suelo. Entonces, examinemos dónde nos encontramos ahora con esa visión. Un plan de crecimiento implica esa autorreflexión, esa autoconciencia. Necesitamos saber nuestra posición actual para averiguar cómo llegar del punto A al punto B, qué áreas de nuestra vida necesitamos mejorar, qué habilidades tenemos, cuál es la brecha entre esa situación actual y donde queremos estar. La aplicación de un marco confiable puede brindarnos una visión objetiva para cerrar la brecha entre la realidad actual y la visión. Y hay un análisis que nos puede servir, ¿no? Y es el análisis DAFO, o DOFA dicen algunos, es el de las debilidades, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas. Análisis DAFO. Y este marco nos ayuda a descubrir las capacidades internas. Hay que hacer ese análisis: fortalezas, debilidades, amenazas en nuestro entorno, ¿sí? Y cuáles son las oportunidades que tenemos. Eso tiene que ver con el punto 2. Repito, realizar una verificación de la realidad. Tercero, configuremos los pasos. Después de definir una visión y realizar una verificación de la realidad, pues es hora de identificar y establecer esos pasos. Construir ese plan claro y alcanzable para lograr esos objetivos. También la ayuda de alguien cercano, confiable, ¿sí?, que nos proporcione también herramientas para tener claro los elementos de juicio en ese seguimiento y en ese control de ese progreso, ¿sí? Concentrarse en lo importante y guiarnos paso a paso, pero teniendo un seguimiento real de lo que está pasando. Entonces, ahí hay que configurar, por ejemplo, lo que es medible, lo que es alcanzable, lo específico, lo relevante, lo que tiene que hacerse también con límite de tiempo, lo que puede dar espera. Todo esto con lo que implica el configurar los pasos. Cuarto, crear o encontrar esos hábitos de apoyo. Cada año la mayoría de nosotros tenemos una lista de deseos, de decisiones a adoptar con cara al próximo año, y sin embargo es ahí donde la mayoría de las personas se frustran, se detienen, pues cuando se trata de establecer metas. Después de establecer los objetivos, pues a veces no tenemos idea de por dónde empezar o cuánto tiempo nos llevará a alcanzar esos objetivos. Y una forma de ayudarnos a acercarnos un poco más a esos objetivos es precisamente crear ese sistema de hábitos. Sí, nosotros podemos crear muchos hábitos para nuestros objetivos, pero los expertos sugieren que debemos concentrarnos en desarrollar comportamientos nuevos de uno en uno, poco a poco, paso a paso. Las ventajas del hábito se pueden mostrar de varias maneras. Para empezar, nos permiten desglosar sus hitos en tareas pequeñas y específicas. Y en segundo lugar, a medida que estas tareas rutinarias se convierten en hábitos, se convertirán en una segunda naturaleza para cada uno de nosotros. Después de eso, podemos entonces pasar a siguientes hábitos y así aumentar nuestras capacidades hacia nuestros objetivos propuestos. Quinto punto, definir lo que no se debe hacer. Miren, la mayoría de distracciones en este mundo son de manera a veces no perceptible, pero hay que decirlo, abundan las distracciones en el mundo actual. Las redes sociales, las plataformas de streaming, los juegos nos están robando productividad. Y con frecuencia nosotros subestimamos cuánto tiempo le dedicamos a eso cada día, en lugar de centrarnos solo en lo que queremos lograr mientras vamos creando ese plan de crecimiento. Pues hay que considerar esto y crear una lista de cosas que no debemos hacer en cada una de nuestras áreas. Recordemos que la visión que yo les propongo es la del ser integral: cuerpo, emociones, psique, alma y el área espiritual, que no podemos dejarla de lado. Por eso debemos tener un seguimiento de lo que no queremos o no debemos hacer, y luego buscar aplicaciones de productividad que podamos ayudar a mantener ese enfoque, ¿sí?, o que nos puedan ayudar a mantener ese enfoque, digámoslo mejor así,
y bloquear de esta manera esas distracciones. Un santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, decía: acuérdate de esa verdad que Pablo, un campeón del amor de Dios, proclama: esta vida se nos escapa de las manos y no cabe la posibilidad de recuperarla. Entonces, no perdamos más tiempo en cosas que solo nos distraen, pero que nos quitan la posibilidad de enfocarnos en este plan de vida hacia nuestros objetivos. Sexto, crea avisos y recompensas. Es decir, necesitamos tener un sistema para mantenernos motivados durante este viaje. Recordemos esa tecnología nueva que es el GPS, dicen algunos, que nos dirige, que nos dice hacia dónde ir. Pues aquí, teniendo nosotros este plan, también tenemos que tratar de desarrollar un GPS para nosotros. Eso nos permite liberarnos mentalmente para concentrarnos en ejecutar esas tareas. No necesitamos siempre estar recordando toda la lista de tareas pendientes, pero sí es importante tener como algún tipo de aviso o algún tipo de alerta y también recompensas. Convertir las tareas, actividades en una rutina que poco a poco se convierte en nuevos hábitos también necesita de esos avisos y recompensas para no distraernos. Y para que estos indicadores sean efectivos también deben tener un conjunto de motivaciones. Por ejemplo, cuando tú veas que estás logrando algo, pues es importante que tú también te veas a ti mismo y te sientas bien contigo mismo. Y como alguna vez le digo a mis pacientes, felicítate porque lo estás logrando. No esperes solo que otros lo hagan por ti. Y por último, debemos estar siempre en esa tarea de revisar cómo va nuestro plan de crecimiento personal. Y para saber medir ese plan y si está funcionando, necesitamos identificar los fallos en ese plan, no para desmotivarnos ni para pensar que no lo estamos haciendo bien, sino para ir mejorando en lo que consideremos que debemos estar atentos para lograrlo. Ciertas áreas de tu plan de pronto no están funcionando, pues hay que abrir nuevamente ese plan inicial, hacer los cambios necesarios, tener en cuenta que un plan de desarrollo es un proceso continuo y que no es algo para hoy o mañana, sino que es un proceso de vida. Hay que realizar una autorreflexión en este punto y revisar con preguntas como las siguientes: ¿qué está funcionando bien en el plan actual? ¿Cómo, si miro de lejos la situación, qué percepción tengo de ella? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de los objetivos que me he propuesto? ¿En qué debo concentrarme más? ¿Qué he aprendido al lograr las metas que me propuse? ¿Y qué he aprendido en aquellas cosas que aún no he logrado? Hay que tener ese deseo entonces, queridos amigos, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la clave para realizar nuestro máximo potencial. Por lo tanto, creemos ese plan de crecimiento personal para que podamos desarrollar y realizar ese potencial personal que todos tenemos y aportar, sobre todo, algo bueno al mundo. No nos olvidemos de poner todo lo que hacemos y planeamos en las manos de Dios para que nuestros caminos sean también los caminos de Dios, y pidámosle a Él que siempre vaya delante de nosotros y nos bendiga para lograrlo. Estuvo con ustedes Eduardo Plata, especialista en psicología clínica y salud mental. Dios les bendiga a todos.